estamos en vivo a través del canal 21 de Tigo Star y a través del canal 27 de Copaco IPTV, y con esta señora que es muy inteligente, muy importante en el plano económico financiero, ex ministra de Hacienda, Lea Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Bruno, a vos y a toda la audiencia. Siempre un placer estar acá conversando contigo. Bueno, igualmente, esto de haber pagado la deuda de Itaipú, a ver, vos como economista, como qué sé yo, tenés tantos títulos, una maestría en economía en la Universidad de Iowa en Estados Unidos, licenciada en economía en la Universidad Estatal de Emporia en Kansas en Estados Unidos, viviste muchos años allá y manejaste, digamos, tenés una visión del mundo de las finanzas. Se ahorran, estuvimos haciendo el cálculo, de 115 millones de dólares mes en un año. Eso asciende a la friolera de 1.100, algo así. 1.180 millones. ¿Qué se puede hacer con ese dinero y cómo no tocar ese dinero? Esta es la consulta. 1.380 sí. Año. Claro. O sea, como que tenemos que seguir destinando para pagar hipotéticamente una usina, que ya la pagamos hasta ahora, sí. Pero ¿qué se puede hacer con 1.380 millones de dólares a favor de Paraguay? O sea, obras de infraestructura, todo lo que comprende eso. Se puede hacer un montón, ¿verdad? O sea, hace 5 años sabíamos que en este año justamente se termina de pagar esa deuda histórica, pero hay que entender que hace 15 años realmente se viene bajando el costo, digamos, del repago de la deuda. Y ese, a pesar de que se venía bajando el costo, la tarifa se mantenía. Y eso significaba que nosotros teníamos estos ingresos especiales, ¿verdad? Que son los gastos sociales justamente de la Itaipú, que son ingresos que nos permitían a nosotros financiar cuestiones dentro del presupuesto y en otros ámbitos, ¿verdad? Incluso financiar la descentralización, como decimos, porque se crearon estos fondos, Fonacide, etcétera. Ese dinero empezó a, de alguna manera, entrar en nuestros gastos público, ¿verdad? Nuestra inversión pública más que nada. Ahora, en este momento, lamentablemente en el último año ya se dio una bajada de la tarifa, a pesar de que esto no se daba en 15 años, ¿verdad? O sea, lo que hacíamos era seguir subiendo los gastos sociales que nos permitía traer más dinero a Paraguay, vamos a decir. Ahora, lo que significa en principio es una reducción, como decís, para cada lado de más o menos 1.180 millones de dólares. No significa que nosotros vamos a recibir ese dinero. Eso es justamente, de acuerdo a lo que es el tratado, automáticamente lo que va a pasar, automáticamente, es que la tarifa va a bajar. Eso es lo que sucede automáticamente. Pero dentro de ese acuerdo está la parte tácita, que es la parte política, es la parte que se discuta. Así como decíamos, que en los últimos 15 años no haya bajado la tarifa, significa que hubieron discusiones en el ámbito político donde Paraguay negoció traer más dinero hacia Paraguay, ¿verdad? Entonces esa es la parte que no está escrita en el tratado, pero es la parte tácita y es la parte tal vez más importante, que es el componente político, ¿verdad?, de este acuerdo. En este momento hubiese sido maravilloso para Paraguay poder retirar, así como veníamos haciendo, estos ingresos adicionales de alguna manera que se generan, que son los 1.180 que mencionabas vos, que va para cada lado. 1.380. 1.180, pero sin embargo... ¿1.180? Es 1.180. O 1.380. 1.180. Son 115 por 12. Sí, alrededor de eso, ¿verdad? Sí, incluso un poquito menos ahora porque ya se bajó la tarifa. Entonces, en este momento la discusión está que vamos a acordar con Brasil, ¿verdad? O sea, Brasil finalmente tiene el 50% de la decisión y Brasil quiere bajar la tarifa. Nosotros tenemos que plantear nuestra posición. Nosotros queremos retirar ese dinero e invertir, o queremos tal vez bajar la tarifa y simplemente quedarnos sin ese ingreso adicional
Entonces ahí es una decisión importante que nos toca tomar como país, ¿verdad? Pero no es que automáticamente existe ese dinero y que lo podemos llevar y que puede... No, es parte de justamente esa negociación que tiene que darse. Y como sabemos, Brasil ya anunció su posición y su deseo de que estos 1.180 o el monto final que sea, se traduzca en una reducción de la tarifa. Eso es lo que les interesa a ellos. Bueno, muy, muy interesante lo que decís. Mi pregunta iba porque como eso se pagaba o se pagó durante 50 años, ¿verdad? El monto X, ¿cómo se podría imaginariamente seguir pagando y poner ese dinero en una alcancía a favor de Paraguay? Imaginariamente, ¿eso se podría dar o no? Claro que sí, se podría. Si es que llegamos a retirar ese dinero de alguna manera, se podría generar un fondo de inversiones. O sea, ese tipo de cosas, por supuesto, es totalmente factible. Ya se hizo en el pasado. El FONACIDE, por ejemplo, es también un fondo que se genera a partir de los royalties de Itaipú. Entonces hay que diseñar, tenemos también muchas lecciones aprendidas de lo que fue la experiencia del FONACIDE, ¿verdad? Hay cuestiones que nos salieron tan bien. Sí, estamos contentos porque fue un dinero que nos permitió de alguna manera financiar el proceso de descentralización, pero tuvo también sus falencias, ¿verdad? Sabemos que mucho de ese dinero de repente no se tradujo en mejora de la infraestructura, mejora la calidad de vida de los paraguayos a nivel de los departamentos y las municipalidades. Entonces, hay lecciones aprendidas que tenemos que ser capaces de tomar en cuenta para el diseño de futuros fondos, ¿verdad? Que tengan por objetivo el financiamiento de obra e infraestructura. Pero este dinero, vamos a redondear en 1.000 millones de guaraníes para hacer más. Sí. 1.000 millones de guaraníes es un montón de dinero. O sea, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Prácticamente todo el presupuesto de inversión pública, más del presupuesto de inversión pública de obras públicas, ¿verdad? Podría también invertirse en educación, ¿verdad? O sea, claro. Hay salud, o sea, tantos ámbitos donde este dinero podría ser beneficioso y traducirse en mejora la calidad de vida, ¿verdad? Creo que por eso es que es un poco difícil, ¿verdad? Haber llegado a este punto, haber llegado a este año sin que se hayan tenido esas conversaciones previas. Planificado más puntillosamente la historia. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a traer a la mesa de la negociación? ¿Y por qué eso no se dio, según vos? Y yo creo que tengo que decir lamentablemente por falta de visión, por falta de liderazgo, por falta de capacidad. Esa es la realidad, ¿verdad? Hubieron situaciones donde Paraguay se iba a Brasil a negociar lo que se negocia todos los años, el tema de la tarifa. El primer año de gobierno ya casi nos llevó a un juicio político por los escándalos que se generaron, por la opacidad de los acuerdos. En el 2019. Sí, y ahí podemos analizar si era correcto o no era incorrecto, pero independientemente ello causó un daño de alguna manera a nuestra sociedad porque se empezó a hablar ya de un juicio político siquiera llegando al primer año del gobierno actual. Y después los siguientes pasos fueron igualmente opacos, vamos a decir, en el sentido de que realmente el último año creo que fue, se tardó un año en negociar esa tarifa que se negocia todos los años con un año de anticipación. Se llegó muy tarde. ¿Por qué? Porque cuando llegamos con la propuesta, los cálculos que se habían hecho eran incorrectos. Y es ahí que Brasil, el lado brasilero, de alguna manera, yo creo que pensarán ellos, mira, queremos sacar ventaja. Cada país quiere sacar ventaja para su lado, pero no queremos sacar tanta ventaja de ustedes, paraguayos. Por favor, vuelvan a hacer sus cálculos y regresen de vuelta, ¿verdad? O sea, hubieron muchas equivocaciones, yo creo que principalmente por falta de capacidad, pero también tenemos que decir, nosotros tenemos 2 hidroeléctricas tremendamente grandes, importantes. Además de las hidroeléctricas, tenemos un potencial de producción de energía gigante. Sí. Imagínate que hoy a nivel mundial es interesante pensar en esto y darnos cuenta de lo importante que es nuestro país y de las riquezas que tenemos, ¿verdad? A nivel mundial hoy estamos viendo guerras que se dan por el tema de la energía. Sí. Y más todavía energía limpia. Nosotros tenemos energía limpia. Después el tema del agua. Agua dulce, agua que pueda ser bebible, ¿verdad? Que se consuma. Y el tema de los alimentos.
O sea, esos tres temas, alimentos, agua y energía, son los tres temas más importantes a nivel mundial. Y no te se asocian a Paraguay también. Y no te estoy diciendo que sean, exactamente, y no te estoy diciendo que sean temas relevantes para los países pobres o para los países en desarrollo. Los países más ricos necesitan acceder a estas cuestiones. Paraguay tiene todo. Paraguay tiene todo. Entonces estamos hablando de un país que tiene un potencial inmenso, un país riquísimo con gente joven. Y lo único que nos falta es a nosotros darnos cuenta de esta realidad, ¿verdad? De lo rico que somos y de lo mucho que podemos hacer si somos capaces de transformar ese potencial en bienestar de los paraguayos y las paraguayas. Entonces es el pasito importante que tenemos que dar, un pasito que requiere mucha madurez y de decisiones importantes, ¿verdad? De ser capaces de mirar esa foto estratégica grande y de que eso se traduzca en bienestar para la gente. Y ahí, volviendo a este tema, ¿verdad? Imagínate que recién en el año, creo que 2017, es que nosotros tenemos una política energética. La primera política energética, o sea, el primer intento de Paraguay se da en el 2017. Imagínate cuántos años pasaron para que recién durante el gobierno del presidente Cartes, hay que decir, fue la primera vez que nos remangamos y empezamos a pensar cuál es nuestra política energética, siendo que tenemos 2 hidroeléctricas impresionantes, gigantes, con un potencial inmenso. Entonces, eso es uno. Lo siguiente es, hoy lastimosamente el Estado sigue trabajando como silos. Vos tenés acá Yacyretá, acá Itaipú, acá está la ANDE, acá está el viceministerio de Energía. Exactamente, compartimientos estancos. Entonces, vos decís, ¿cómo es posible que no tenemos nosotros una capacidad de decir, acá no es la decisión de la ANDE, no es la decisión de la Itaipú, no es la decisión de Yacyretá? Esta debe ser una decisión del Estado paraguayo. Estas son políticas de Estado. Políticas de donde Estado, se define la hoja de ruta, decimos, este es el norte, y ahí dividimos las tareas, división de trabajo, ¿verdad? Una cosa muy básica donde vos le decís, a vos te toca esto, a vos te toca esto, y el objetivo común acá es que todo este potencial nuestro se traduzca en bienestar de la gente en Paraguay. ¿Se podría llegar a eso? Claro que se podría llegar. Es un poco de visión, gestión, un poco de cambio de modelo de trabajo, ¿verdad? Claro que se puede llegar. Y te hago esta otra consulta respecto a Itaipú, después vamos a lo de Lea Jiménez, digamos, con la propuesta de ella de la senaduría, que por eso está acá también Lea Jiménez, que nos interesa mucho su participación futura ahí en esa Cámara Alta. El monto total pagado en 50 años asciende a 63.500 millones de dólares. 63.500. La mitad de ese monto asciende a, DJ Cool, 31.750. 31.750 millones de dólares. ¿Qué significa eso para Paraguay? Digamos, a partir de ahora, Paraguay tiene en su haber, como digamos en un banco sería. Claro. A ver, si me escribís ahí el monto, te voy a agradecer. 31.750 millones. ¿Qué significa esto, señora exministra de Hacienda? Y esto es una, ¿cómo te puedo decir? Es la sangre que corre por nuestras venas, ¿verdad? Como desde el punto de vista económico, ¿verdad? Esto es lo que nos permite a nosotros funcionar como país. O sea, es nuestra propiedad en este momento. Por eso es importante darnos cuenta de por qué tenemos que ser capaces de administrarlo bien y de verlo como política de Estado, no verlo simplemente como compartimientos estancos. Es una inversión muy grande que ya se tradujo en bienestar de los paraguayos, pero podría darse mucho más. Claro. Y por otro lado, creo que es demasiado importante también cuando mencionas el monto 31.750. Imagínate que hoy nos digan, vamos a hacer una inversión en por ejemplo, un tema adicional del que se habla muy poco también, el tema de la hidrovía. La hidrovía nos plantea un desafío y una oportunidad inmensa, más grande incluso que la Itaipú. ¿Ah, sí?
si es que somos capaces, otra vez, de ver qué significa esa vena cava que corre por Sudamérica, donde nosotros somos protagonistas porque toca gran parte de nuestro territorio, o sea, somos propietarios naturales, digamos, de gran parte de esa hidrovía. Si somos capaces de tener el liderazgo para empezar esas conversaciones necesarias para que esta hidrovía no sea solamente paso de barcos aquí, vamos a limpiar, vamos a dragar el río. Eso es lo que venimos haciendo hasta ahora. Pero esto tiene un potencial inmenso de ser el segundo canal de Panamá. Claro. Y de eso no hablamos. Esto puede ser hoy día. Nosotros hasta hoy estuvimos, digamos, sacando nuestros productos con mucho esfuerzo, un costo logístico importantísimo para los productores paraguayos para sacar el lado del Atlántico. En este momento podemos salir ya también al Pacífico a través de lo que ha sido la inversión de la bioceánica. Claro. En su momento había gente que decía, ¿por qué estamos haciendo esta inversión de esta ruta en el medio de la nada acá del Chaco? No, tenemos que alejarnos un poquito más y mirar la foto completa y darnos cuenta que esta bioceánica nos está poniendo al centro del ojo de lo que en pocos años podría ser el segundo canal de Panamá. Interesante. Uno de los canales logísticos más importantes de Sudamérica. El más importante va a ser si es que somos nosotros dentro de Paraguay y con nuestros vecinos capaces de ver eso y de acordar, mirar un poco más lejos, ¿verdad? Mirar un poco más allá, ¿verdad? Decime una cosa, ya que tocaste esto de la hidrovía, esto que está pretendiendo hacer Argentina, no sé qué pasó, de cobrar un peaje, ¿cuál es la visión tuya de esto? ¿Está bien o está mal? ¿Y cuál debe de ser la postura de Paraguay? Y la verdad que es lamentable el hecho de que yo no he escuchado mucho, digamos, en términos de respuesta a esa decisión de Argentina, decisión unilateral de Argentina que viola acuerdos previos, ¿verdad? Está mal, es lamentable que se haya hecho eso y yo creo que debería haber una voz fuerte que salga del gobierno nacional, ¿verdad? Expresando que estamos realmente en desacuerdo con ese cobro, que no está bien, no es correcto. ¿Y esa voz fuerte qué significa? Y yo creo que Cancillería, Presidente de la República, alguien tiene que salir, alguien, ¿verdad?, de peso, mínimamente la Cancillería, tiene que salir a expresar abiertamente cuál es la posición de Paraguay al respecto de esta decisión que ha tomado Argentina, que no está bien. Así como pasó cuando salió lo que dijo el embajador de Estados Unidos ahí, que se manifestó fuertemente el país, así a también. Favor o en contra, te digo. Así también. No sé, estoy haciendo un juego de palabras nomás, vos me entendés lo que te digo. Yo te entiendo y vos sabés que es un tema, ese tema de lo que dijo el embajador, ¿verdad? En representación de su país. Sí. Es un tema bien complejo que lamentablemente por el hecho que se da en el contexto de una elección, que son siempre tan... o sea, un punto de ebullición es siempre la elección candente. Un punto ¿verdad? candente. Creo que entonces ahí empiezan a mezclarse las cosas. Pero si procuramos ser algo objetivos y vemos incluso el historial de Paraguay, nosotros somos un país soberano, ¿verdad? Nosotros en este contexto no estamos hablando solamente de que ciudadanos paraguayos están siendo de alguna manera sus derechos a defenderse, su derecho a acceder a un debido proceso antes de ser juzgados no está siendo respetado, ¿verdad? Podemos decir que esto se da en el marco de legislación americana preexistente y en ese sentido no necesariamente implica una injerencia política, sino se da de casualidad en el medio de un proceso político, porque ya existían estas leyes, ¿verdad? Que le permiten a Estados Unidos tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, es difícil de creer que no se anticipó el impacto que esta declaración tendría en el contexto de una elección, ¿verdad? Entonces ya no estamos hablando de los derechos humanos de dos ciudadanos paraguayos, en este caso de acceder a un debido proceso y defenderse. Dejemos eso de lado y vayamos un poco a la foto más grande. La foto más grande es hoy Paraguay. Un país soberano, está atravesando un proceso electoral donde el soberano,
que son los votantes, tienen que decidir libremente. De motus propio. Exactamente, sin ningún tipo de influencia, sin ningún tipo de cuestiones, de ¿verdad? Presiones o injerencias. Tienen que decidir libremente quiénes van a gobernar en los próximos años. Y en ese sentido es que ahí entramos en una zona gris, donde no se siente ya tan normal lo que pasó, ¿verdad? Donde ya empezamos a preguntarnos por qué se dio en este contexto, por qué no se dio antes, por qué no se dio después. Finalmente estas son decisiones, obviamente Estados Unidos tiene todo el derecho a hacerlo. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta, y estoy segura que eso se hace, el impacto que tiene en el momento que se da, en el momento político, en el momento social, en el momento específico en el que se toman estas decisiones. Entonces, esas son las cosas que de repente a mí me llaman la atención. Sin embargo, otra vez, ojalá que esto se resuelva de la mejor manera posible. En el pasado tenemos ya ciertas experiencias donde embajadores fueron justamente fueron acusados de tratar de influenciar la política local y fueron invitados a salir del país, vamos a decir, ¿verdad? Entonces... No, a mí lo que me llamó la atención es que las autoridades nuestras del gobierno de hoy no se manifestaron ni a favor ni en contra. A eso nomás voy. Claro, o sea que y dejaron pasar eso como si fuese... Este ha sido en general, tengo que decir lastimosamente, un gobierno realmente ausente, ¿verdad? En todo momento donde vos decías, ¿dónde está el presidente de la República? ¿Dónde están las autoridades? Alguien va a salir a decir algo, ¿verdad? Hubieron muchas instancias donde realmente hubo una ausencia de liderazgo muy fuerte. Y creo que ojalá que superemos esto, ¿verdad? Nosotros no podemos estar siendo comandados por un piloto automático, ¿verdad? Sí. Nuestro país, gracias a el trabajo que hemos hecho como país en los últimos 20 años, logramos construir ciertos cimientos que cuando nos golpea, cimientos económicos, pero también incluso cimientos institucionales. Porque tenemos que reconocer, si bien hay debilidades todavía en lo que respecta a las instituciones de Paraguay, ha habido una construcción importante desde la caída del 89. Nuestro, desde el 89, ¿verdad? Entonces, hace 34 años. Hace 34 años venimos trabajando, digamos, en el fortalecimiento de nuestra democracia y las instituciones que la sustentan, y también en el aspecto económico, porque hubo una transformación inmensa, un modelo totalmente diferente antes y después, ¿verdad? Que se va transformando, toma su tiempo. Cuando llega la pandemia, teníamos toda esa fortaleza, esa base que nos permite, de alguna manera, amortiguar ese choque. No fue perfecto, no podemos decir felicitaciones, excelente, pero dentro de todo fuimos uno de los pocos países que salíamos a buscar dinero y prestamos un montón de dinero, y eso se da solamente porque tenés una situación fiscal y económica sólida. ¿Y qué se hizo de ese dinero? A todo entender. Esa es una gran pregunta que creo que nos queda a todos, ¿verdad? ¿Cuánto realmente ese dinero se utilizó bien y dónde está el resto, se ¿verdad? malgastó. Creo que hubo, dentro de todo, se generaron inversiones en el ámbito de la salud, se contrató a mucha gente también para responder a la situación sanitaria, pero hubieron también muchísimas falencias, y lo más doloroso para mí, como ciudadana que estuvo también viviendo esto y escuchando lo que pasaba, el tema de la corrupción que se dio durante el periodo de la pandemia, ¿verdad? En el momento donde los paraguayos estaban sufriendo y habían compatriotas, 20.000 vidas que se perdieron en ese proceso. Había gente que estaba eso nadie robando. recalca, ¿eh? Se murieron 20.000 paraguayos con el dinero prestado. 20.000 impresionante vidas, la cantidad de dinero. Sí, las vacunas llegaron muy tarde y eso sí hay que decirlo como es. O sea, Paraguay fue el último país prácticamente en la región en recibir vacunas por una mala gestión. Y eso para mí es imperdonable. Y ahí debió de actuar, a mi criterio humilde, el Mercosur como tal, porque hubieran, a través del Mercosur, conseguido para los 4 países las vacunas pertinentes. Y la verdad que el Mercosur deja mucho que desear en términos de el impacto que tiene, digamos, que en ese sentido, ¿verdad? O sea,
estábamos solos, pero también la gestión local fue muy mala en ese contexto y por eso fuimos uno de los últimos. Ahí otra vez se hablaba de que se hizo mal la transacción y por eso se perdió el dinero. No sé si ahora ya se volvió a recuperar ese dinero que se había pagado para las vacunas en ese momento, pero independientemente de ello, creo que es importante darse cuenta de que gracias a ese proceso que nosotros logramos construir es que tuvimos ese colchón, ¿verdad? Y mirando para adelante, necesitamos seguir fortaleciendo aquello que hicimos bien y mejorando realmente lo que sabemos no salió tan bien. Bueno, una consulta, porque vos manejás al dedillo todo esto. El presupuesto general de gastos para este 2023 asciende a, me corregís, casi 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares para gastar y pagar lo que haya que pagar en un año. Uh-huh. A mí me parece, como neófito, una exageración esa suma. Hay 340.000 empleados públicos. El asunto es: ¿qué pasa con el que llegue a ser presidente a partir del 15 de agosto de este 2023? ¿Cuál va a ser el juego de cintura monetario que va a poder articular esa persona que llegue? ¿Y qué va a poder hacer con lo que le sobra? Porque esa también es la pregunta. Porque este año prácticamente entre lo que va a pasar el 30 y la preparación y la asunción del siguiente presidente, se nos va el año. ¿Cómo se va a contemplar el manejo para el final de este 2023? Sería la consulta, monetariamente hablando, claro. Claro. A ver, creo que es bueno remontarnos a lo que fue el paso de mando entre el gobierno Lugo Franco y el gobierno del presidente Cartes. Lugo Franco, decimos porque primero tuvo Lugo y al final en la colita estuvo Franco, ¿verdad? Sí. Pero en la colita está el veneno, parece. Entonces, creo que lo que experimentamos ahí como país, ¿verdad? Heredamos un Estado totalmente dilapidado, desordenado, y además una hacienda que no tenía recursos siquiera para cerrar el año. Así, esos últimos 4 meses del año que estás mencionando, no había dinero en la caja. Y por donde mirabas era realmente un gran desorden institucional. ¿Qué se hizo en ese momento? Ahí no dijimos, no, acabamos de acá porque esto es un desastre, ¿verdad? No puedes, tenés que encontrarle la vuelta. Claro. Y lo que se hizo en ese momento fue ordenar la casa, así de simple. Empezamos a ordenar la casa, a transparentar los gastos, y a partir de que se transparentan los gastos y se empieza a ordenar y a ver realmente qué es lo que había ahí adentro, no estamos hablando solo de Hacienda, estamos hablando de todas las instituciones. Entonces hay una bajada de línea para ordenar nuestras cuentas, y a partir de eso empezamos a encontrar dinero y empezamos a reestructurar el gasto, porque el gasto era todo gasto corriente, hubo un incremento salarial muy importante, de 40% en ese paso de mando que se había aprobado durante justamente ya la parte del gobierno de Franco, y eso golpeó fuertísimo, pero no fue el fin del mundo. ¿Por qué? Porque se empezó a trabajar en limpiar, recortar gastos superfluos, y fue un proceso difícil, pero fue un proceso que no se podía evitar, un proceso necesario. ¿Difícil en qué sentido? Hay gente a la que no le cayó simpático ese proceso. Hay cuestiones que se terminaron y gente que quedó muy golpeada en el bolsillo, digamos, en el sentido de que estaban beneficiándose de esos gastos innecesarios que se cortaron. Entonces, pero ese fue un proceso imposible de evitar, porque era nuestra línea de vida, más o menos, esa lifeline, como se dice en inglés. Lifeline, sí. Necesitábamos hacer eso para poder seguir adelante. ¿Y qué se logró? Se logró. Como nunca antes se llevaron a niveles récord de inversión pública, más que necesaria en este país. ¿Y por qué digo esto? Porque si miramos lo que fueron los gobiernos anteriores, recuerdo que más o menos a partir del 2003, 4, 5, Paraguay ahorraba 1% del PIB, ahorraba entre comillas, ¿verdad? No gastaba todo su dinero y ahorraba su platita. Es una falta de visión total. Un país como Paraguay, donde la inversión es
la brecha fundamental entre lo que tenemos y lo que necesitamos es gigante. No podemos darnos el lujo de guardar la platita en el banco. Encima no es que la plata está trabajando y ganando intereses, no, estás perdiendo dinero cada segundo que ese dinero está sentado. Entonces nosotros necesitamos invertir. Y ahí vuelvo a este número 31.750. Sí. Imagínate que yo te diga hoy, esto nos va a costar 31.700, la hidrovía, vamos a decir. Claro. 31.750 millones de dólares en total nos va a costar. Todos van a salir corriendo ahí. Nadie va a hacer esa inversión. Pero ese no es el modo de pensar. El modo de pensar es, ¿en cuántos años se va a repagar esta inversión? ¿Qué va a significar en los próximos años esta inversión? ¿En qué se va a traducir? ¿Cómo vamos a hacer lo que esto sea calidad de vida a los paraguayos? Es interesante. O sea, tenemos que cambiar ese chip de juntar la platita. Tenemos que pensar en grande. Tenemos que ser capaces de visualizar el potencial que tiene este país y de decir, vamos a apostar en esto. Vamos a hacer una apuesta en este tipo de inversión que se paga sola. Y si no podemos nosotros solos como Estado, veamos cómo se puede trabajar con el sector privado. De repente el sector privado puede entrar con recursos y hay un acuerdo y se define, pero no podemos, por falta de capacidad de llegar a esos acuerdos, privarle a nuestro país del desarrollo, porque eso es lo que estamos haciendo. Tampoco podemos vivir aterrorizados de la deuda. La deuda está mal cuando el dinero se gasta mal. La deuda está mal cuando se utiliza para gastar en gasto corriente. Pero la deuda no está mal cuando tiene un propósito esperado y sabemos cuál va a ser el retorno, ¿verdad? Y ahí sabemos que hay obras de infraestructura. Obras de infraestructura, educación. Esas son las áreas donde nosotros necesitamos poner mucha atención, mucho cariño. Y si hablamos de educación, acá no terminamos más. Bueno, pero muchas necesidades. Hago énfasis de vuelta. ¿Cómo el siguiente presidente va a poder manejar con lo que le resta? Sí, es cambio de gestión, es voluntad política. Ese dinero que está presupuestado para este año que orilla los 15.000 millones de dólares. Y lo más para sumarle a tu preocupación, ese dinero no es suficiente para cubrir las deudas actuales del Estado. ¿En qué sentido? Hay muchas deudas, por ejemplo, que quedaron con los proveedores del Estado. Le llamamos deuda flotante, que es una deuda que no se contabiliza dentro del déficit, que va por abajo y después te aparece al otro lado, ¿verdad? Al otro lado, digo, cuando pasas de un año al otro, ahí había sido que tenemos todo esto que pagar. Además, eso no está cubierto siquiera con este presupuesto. Entonces, yo creo que lo que hace falta otra vez es una limpieza profunda, ordenar la casa, cambio de gestión, ¿verdad? Revertir a ese modelo de gestión que sabemos que funcionó muy bien durante el gobierno del presidente Carter. Realmente se hizo de alguna manera magia, porque de no tener recursos se pudieron triplicar prácticamente la cobertura de los programas sociales. Llegamos a niveles impresionantes de inversión pública como nunca antes. Entonces es posible con una buena gestión y con, como digo, ordenar la casa y transparentar los gastos. ¿Y esa buena gestión la va a dar, ofrecer y proyectar Santiago Peña? Por supuesto. Yo creo que no existe otra persona mejor preparada que Santiago Peña y el equipo alrededor de él para llevar adelante esta tarea. Y esta no es una tarea para principiantes, esta no es una tarea para gente que no conoce el Estado, esta no es una tarea para gente que no entiende de finanzas públicas, ¿verdad? Esta es una tarea para personas que realmente han visto, tienen experiencia de cómo se pueden hacer estos cambios, y realmente el día que se empiece a trabajar, el 15 de agosto, es más, Santiago siempre habla del 2 de mayo ya vamos a empezar a trabajar, pero realmente oficialmente a partir del 15 de agosto uno tenga que aterrizar esos planes de trabajo bien, que tienen que estar bien claros, bien diseñados para poder hacer, como digo, esta mejora en la gestión. La campaña tuya para la senaduría, ¿la estás haciendo con mucho énfasis o vos te estás perfilando al final de cuentas para manejar las finanzas del país si llega Santiago Peña a la presidencia? O sea, ser nuevamente la ministra de Economía, que mucha falta nos hace, o nos va a faltar una gente pensante, una persona así como vos, que esté ahí en ese curul también, si se quiere, ¿verdad? En ese lugar
que visualiza el gasto genérico del país. ¿A vos te atrae mucho más la senaduría? Me vas a decir que sí. Pero yo creo que en el fondo vos tendrías, porque está en la creencia de todo el mundo, que vos seas la futura ministra de Hacienda. Bueno, yo creo que primero hay mucha gente valiosa dentro del equipo y finalmente el que va a decidir dónde van a estar estas personas va a ser Santiago. Como presidente de la República, sí, ¿verdad? Sé, Él tomará esa decisión y por supuesto yo estoy acá 10.000% para apoyar su gestión. Ahora, en este momento yo me decido entrar en la cancha política porque me parece que es importante hacerlo. Me parece que es importante, así como también Santiago, después de ser netamente una persona técnica, empieza a transitar, digamos, este camino de la política, envía una señal importante para dentro del país, para la gente joven, para la gente mayor y para fuera del país también. ¿En qué sentido? Estamos elevando la vara. Estamos elevando la vara de la política en Paraguay. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar es que hay una necesidad importante de que las discusiones sean realmente basadas en evidencia, en conocimiento, en capacidad y dar espacio a personas que de alguna manera se formaron en un ámbito, pero pueden volcar ese conocimiento al ámbito político. Y es una construcción muy importante. Yo no me levanté de la noche a la mañana y hoy soy política. Uno va cultivando eso, trabajando, y creo que para mí es muy importante como profesional, como persona. Yo quiero ser parte del cambio de Paraguay. Yo quiero contribuir mi granito de arena. Yo quiero que el día de mañana más mujeres se sumen y más mujeres así con una preparación similar a la mía. No digo que sea buena, no digo que sea mala, pero es una preparación específica que interesante sería que más personas así se vuelquen a la política y empecemos a trabajar realmente en esa foto grande, como decía, esa visión de dónde podemos estar, que se traduzca en mejora de calidad de vida de los paraguayos. ¿Por qué pensás que Santiago Peña es la persona indicada para tomar el toro por las astas a partir de ahora? ¿Qué lo diferencia a Santiago Peña de los otros postulantes? Bueno, a ver. Tenemos tiempo para tanto. Sí. Mira, la diferencia es abismal, ¿verdad? O sea, una diferencia abismal entre la oferta actual. Yo te puedo hablar con conocimiento de causa, ¿verdad? Sí, yo cuando justamente lo conozco a Santiago, mucha gente se imagina que nos conocíamos de antes, que éramos amigos y por eso él me hizo viceministra. Nada más lejos de la realidad. Nosotros no nos conocíamos, teníamos un conocimiento de la existencia de cada uno así muy lejano, pero ¿qué pasó? Cuando yo empiezo a trabajar con el Ministerio de Hacienda como técnica en un tema tributario, Santiago me llama y me entrevista así como una entrevista competitiva, me pregunta qué hacía, dónde estaba, cuál era mi experiencia, un montón, o sea, 2 horas más o menos de ida y vuelta de preguntas, y después al final él me dice, vos tenés que estar acá en el Ministerio de Hacienda. Y en ese momento yo le digo, mira, yo acabo de regresar de Washington, tengo un bebé chiquitito, le estoy dando de mamar, me encantaría, pero ahora mismo estoy en esta es mi prioridad. Mi bebé, estaba trabajando, pero mi bebé era la prioridad. Él me dice, te vamos a esperar y cuando estés lista, vení. Entonces, ¿por qué yo cuento esa historia? Porque habla de un cambio y me gusta mencionar este tema en particular, Bruno. Mi apellido es Jiménez Duarte, ¿verdad? ¿Qué significa mi apellido? Absolutamente nada, ¿verdad? No significa nada. Entonces, una persona como yo, de apellido Jiménez Duarte, que se preparó con mucho sacrificio, llega a Paraguay y encuentra un interlocutor al que le interesa mi preparación profesional. La capacidad tuya. Mi capacidad y nada más. No precisamente tus apellidos. Y como yo, como persona que se preparó en ese momento todavía bastante joven, puedo efectivamente contribuir a Paraguay y debería estar ahí trabajando para nuestro país. Entonces, a mí eso me dio muchísima esperanza como persona joven en ese momento. Y a partir de ahí,
te puedo contar el siguiente capítulo. Y el hecho de que me dijo, te vamos a esperar. Es Claro. decir, una persona con calidad humana, capaz de entender que hay situaciones donde yo no podía tirarle a mi bebé y decir, vamos, Hacienda, porque mi sueño siempre fue mi sueño trabajar por el país, pero en ese momento mi prioridad era mi bebé. Entonces, que haya tenido esa capacidad de empatía, de decirme, tranqui, ¿verdad? Vamos, cuando estés lista, te esperamos. A mí también me envía una señal positiva. Digo, este es el tipo de liderazgo que yo quiero ver en mi país. Y a partir de ahí nosotros trabajamos 3 años con Santiago. Un poco más de 3 años, pero vamos a decir 3 años donde yo vi, donde dentro de Hacienda, como sabes, Hacienda es un mundo gigante, donde nos tocaba tomar decisiones importantes y en algunos momentos nos tocó ir, yo digo entre comillas, de contramano. ¿En qué sentido? Cuando nos dimos cuenta de que desde el punto de vista técnico algunas cuestiones no estaban, no llenaban, digamos, los requisitos para darle el ok para ir adelante, teníamos que decir que no se puede. Y fueron decisiones muy difíciles, incluso proyectos emblemáticos que nos tocó bajar. Y nos tocó conversar con el presidente Cartes en su momento. Y él apoyó, obviamente, después de analizar los pros y los cons de lo que era nuestra posición como Ministerio de Hacienda. Finalmente fuimos de la mano y él apoyó 100% al equipo. Y eso para mí tiene un valor incalculable. O sea, él es capaz de tomar decisiones objetivas. Y motivadoras. Pero también no es solamente decisiones técnicas. Las decisiones, especialmente en Hacienda, son nomás luego técnico-políticas. El ser humano le interesa. Le interesa al ser humano, pero también le interesa el sustento técnico que pueda llegar la a tener. capacidad. Entonces, de ese ser humano. Esa combinación de cuestiones, ¿verdad? Y más allá todavía el hecho de que durante el gobierno del presidente Cartes, justamente esto que te hablaba, la reestructuración del gasto, el posicionamiento de Paraguay a nivel internacional, ¿verdad? Nosotros necesitamos eso, no vivimos en una isla, como siempre decía Augusto Roabasto, una isla rodeada de tierra. Hoy, en vez de ser una isla rodeada de tierra, que es una visión bien dura de la situación geográfica de Paraguay, nosotros realmente hoy podemos llegar a convertirnos en el centro logístico más importante de Sudamérica. Si hacemos bien el trabajo. Si hacemos bien nuestro trabajo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos traer a esta gente preparada, visión amplia, liderazgo positivo, moderno, ¿verdad? Y realmente creo que Santiago reúne de alguna manera todos esos requisitos, su conocimiento del Estado, o sea, él trabajó no solo en Hacienda, estuvo también en el Banco Central por muchos años, conocer esa infraestructura institucional y la importancia que tiene. Porque hay gente que viene y dice, ¿por qué no podemos agarrar todas las reservas al Banco Central y financiar con él? No, eso no se puede hacer. Y si no entendiste que no se puede hacer, realmente eso es un peligro para las finanzas del Paraguay. Bueno, hay mucho que conversar con la doctora Lea Jiménez, pero tenemos que despedirla porque ella tiene compromiso. Y también, lista una opción. Opción 27. Opción 27 para el Senado. Opción 27 para el Senado. Y me preguntaba si estoy en serio. Mira, yo estoy dejando todo en la cancha porque realmente quiero llegar al Senado. ¿Y qué pasa si estás en el Senado y o sea, si ganás la senaduría, que creo que la vas a ganar, y viene el siguiente presidente y te dice, señora, usted tiene que ser la ministra de Hacienda, ¿qué harías? Y yo creo que en ese sentido, si Santiago me requiere en otro lugar, yo voy a hacer lo que él sugiera. Confío en que su visión va a ser la acertada. Y si él considera, como conversamos hasta ahora, de que mi participación en el Senado va a ser importante, me quedo en el Senado. Bueno, te agradecemos mucho, te deseamos toda la suerte del mundo, Lea Jiménez, una persona preparadísima, se nota, no solamente por los años que quemó las pestañas, sino también por su misma esencia, ¿verdad? Sos realmente una profesional hecha y derecha y representante de la mujer. Yo siempre abrigo esperanza de que alguna vez una mujer tiene que estar al frente del país, alguna vez, o por lo menos que se acerquen más las mujeres a los puestos claves y que las mujeres que son más
creo que honestas, además de capaces, puedan también contribuir positivamente para el cambio tan anhelado, porque cambiar no es una cuestión cromática, sino es cambiar realmente la esencia misma de la nación. Mencionaste lo de la vena cava, me gustó eso, la vena cava, y Paraguay tiene que encontrar esa vena cava para llegar a dar el siguiente paso positivo y desarrollista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Doctora Lea Jiménez, realmente un placer, y también acá un saludo a la querida amiga Sandra Saldívar, que te secunda correctamente. Y vamos a este tema musical incógnito. Aquí están Mario Biondi y Chaka Khan, Lowdown se denomina la canción. 7 minutos de las 11, otro invitado de lujo en minutos acá para ustedes.